tema porque en medio de las polémicas declaraciones del general director de Carabineros, que incluso le significaron ir hoy día al Palacio de la Moneda a dar explicaciones, hoy se confirmó la muerte de un funcionario policial que fue atropellado por un sujeto el domingo pasado en Concepción. Para hablar de este y otros temas de seguridad nos acompaña a esta hora el exministro del Interior, Jorge Burgos. Ahí lo tenemos con nosotros. Jorge, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Constanza. Gusto en saludarla. Igualmente, pues bueno, queremos ponerlo nuevamente en su rol, ¿cierto?, de experto en estos temas de seguridad. Usted estuvo ahí como, ¿cierto?, exministro, ex subsecretario en el rubro. ¿Qué le parece desde esa mirada las declaraciones del director general de Carabineros? ¿Usted cree que se pasó a algunos pueblos, que superó sus atribuciones o está en el tono correcto? Bueno, mire, yo creo que él tocó un problema de fondo importante. El tono, a mi juicio, es un tono como de culpabilización del resto, medio complejo. Creo que el gobierno tuvo bien que pedir una declaración respecto a eso. No diría que fue deliberante. Ahora yo entiendo al general. El general lo hace, ¿no es cierto?, en un momento en que hay dos carabineros que han sufrido distintos tipos de ataques. Uno ya le costó la muerte. Pero mi impresión es que hay que ir a la cuestión de fondo. Él mismo dijo la forma se puede mejorar. Yo creo que se puede mejorar, pero el fondo del tema, cómo colaboramos los ciudadanos, las autoridades, a que esta situación de mayor inseguridad tenga atajo. Eso es lo central desde el punto de vista del respeto a la autoridad. Carabineros tiene que volver a ser respetado en la calle, tal como los profesores tienen que volver a ser respetados en las aulas. A Chile, a nuestra sociedad le hace mal, y el respeto a la autoridad, y en eso hay que trabajar profundamente. Creo que las cosas están cambiando para bien, Connie. Ya no vamos a encontrar más declaraciones, voy a recordarla, de una ministra de Bienes Nacionales, siendo ya ministra, que dijo es hora de refundar a Carabineros, ya siendo ministra de Bienes Nacionales. La voz refundar a Carabineros la sacó definitivamente el gobierno, y pareciera que el gobierno entiende que hoy hay que respaldar a las fuerzas de orden de seguridad en su trabajo de dar justicia, de cuidar el orden público, de cuidar la seguridad pública. Y eso es lo central. En eso tenemos que ir trabajando. Si no logramos eso, le hacemos un flaco servicio a nuestra sociedad. Ya, Jorge, pero la pregunta es cómo se recupera ese respeto a Carabineros, que es un poco el otro lado de lo que está pidiendo el director general, ¿cierto? Que lo que está diciendo el director general de Carabineros, parafraseándolo un poco, pero es, yo necesito darle garantías a mi gente, a los carabineros, que pueden digamos, cuidar el orden público, que pueden defenderse y que no van a terminar en tribunales. Eso es un poco el fondo del asunto, ¿cierto? Y lo decía recién la alcaldesa Evelyn Matei. Ahora, eso también tiene una historia, ¿cierto?, de exceso o abuso del uso de la fuerza por parte de Carabineros, algunos casos también en el estallido social y en el pasado. Por lo tanto, tenemos una explicación de dónde viene eso. Entonces, ¿cómo se vuelve a esa confianza, a que se le entreguen esas garantías a Carabineros, que es lo que está pidiendo el director general de Carabineros? Sí, usted tiene razón, hay una causa, y la causa está muy vinculada, para decir las cosas con toda honestidad, a quienes hoy día detentan democráticamente el poder, tuvieron una conducta, a ver, ¿cómo decirlo?, permisiva, aceptadora de la violencia contra Carabineros muchas veces. Y eso a la vuelta de la esquina, no hace mucho. Incluso yo cité un ejemplo de una señora siendo ministra, que no tiene nada que ver con él, y hablaba de la refundación. Acuérdese esta otra frase, ahora entenderán por qué quemamos todo, dijo una diputada después de entender que lo de Panguipulli era un homicidio. Después la justicia dijo que era legítima defensa. Eso hay que dejarlo atrás. Y yo creo que el gobierno, bajo la conducción particularmente de la ministra del Interior y de Monsalve, ha ido dando pasos en ese sentido. De negar esos pasos, de retomar el apoyo cotidiano a Carabineros y las fuerzas y los agentes de Estado, creo que ha sido real. Hay que ganar espacio. Fueron varios años en que la cosa anduvo bastante al lote en ese respecto, y creo que hay que mejorar eso. Es una cuestión de conductas cotidianas, de declaraciones, no solo de leyes. Las leyes pueden ser importantes, pero también hay que dar esa señal de respaldo
a los agentes del Estado. Y la ministra, con sus declaraciones, la ministra Toá y el propio presidente, que ayer habló del tema, con sus declaraciones diciendo el Carabineros tiene nuestro apoyo, Carabineros puede defenderse. Incluso el presidente ayer en una entrevista dio como ejemplos bien concretos de que si alguien, digamos, ataca a Carabineros le puede disparar y va a tener el apoyo suyo y el del gobierno. ¿No es suficiente o se necesita más? Yo creo que eso que usted recuerda, que también lo escuché, es bueno, es positivo, hay que reconocerlo. Más allá de la posición que uno tenga respecto al gobierno, opositor o no opositor, es bueno este cambio. Alguien me pero es pragmático, da lo mismo. ¿Es por convicción o por pragmatismo? Da lo mismo, lo concreto es que se está dando una señal positiva y eso es bueno para el país frente al desafío que tenemos. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, la alcaldesa me pareció entender que apoya con todo un proyecto de ley que termine con el criterio de la proporcionalidad. Sí. Que quitar el criterio de la proporcionalidad y reemplazarlo, que es algo que lo han dicho otras personas también de ese sector, y reemplazarlo por uso razonable de la fuerza. ¿Cuál es el peligro de ese cambio? A ver, ese es un tema, a mi juicio, interesante de debatir. Si hay un proyecto de ley, hoy día uno encuentra distintas voces. En las reglas de uso de la fuerza está el término proporcional. En esta última reforma constitucional de la infraestructura crítica que se le agregaron la frontera, también está la proporcionalidad. Pero si uno va a otras leyes muy antiguas y muy importantes en esta materia, por ejemplo, el Código Penal, perdone que la late un segundo, el Código Penal, en el artículo de la legítima defensa, que es una causal eximente de responsabilidad, es decir, cuando una persona hiere, mata a otra persona, pero lo hizo en legítima defensa, si lo prueba, no tiene responsabilidad penal. Ese artículo, que es decimonónico, el segundo requisito habla de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler el ataque. Entonces, yo creo que hay elementos para una discusión. Si el convencimiento es que la palabra racionalidad es mejor en distintas leyes o reglamentos de proporcionalidad, yo creo que hay fundamento para eso. Yo, sin ser un experto en el tema, porque esto hay que hablar con cuidado, me parece que es más justo la racionalidad, que sea razonable el medio empleo, porque la proporcionalidad es media compleja, porque si a un carabinero lo ataca un delincuente en la calle con un cuchillo y el carabinero se da vuelta, lo llama a detenerse, no lo hace, primero le tira un gas pimienta, no lo hace, dispara y muere. Claro, uno puede decir, no hay proporcionalidad entre un cuchillo chico, cocinero chico, y un uso del arma, pero sí hay racionalidad, porque lo que evitó fue la muerte, ni más ni menos. Entonces, allá hay un tema. Si hay una ley, no tenía idea que había un proyecto de ley sobre esa materia, sería interesante debatirlo e incorporarlo en la agenda de seguridad, que ojalá se retome. Hay varias cosas que han seguido funcionando. Está por salir, entiendo, una ley bien importante, la estuve leyendo en la mañana, como que se hubiera sabido que me iba a la de crimen organizado. Exacto, sí. Tiene cosas muy interesantes porque pone al día la tipificación de crimen organizado, sacándolo de la lógica exclusiva de la asociación ilícita y crea nuevas técnicas investigativas bien potentes, y también normas sobre el comiso de los bienes y ganancias que obtienen los narcotraficantes. Me parece que qué buena noticia que se vaya a despachar luego. Ya, y las otras, porque hay una serie de proyectos de ley que ha dicho, primero, el general director de Carabineros, el llamado lo hace de hecho a los parlamentarios a aprobar esas leyes que supuestamente permitirían tener más garantías, más herramientas a los carabineros también para ejercer su labor. Y ahí está, la ley Naim, que es una ley que, digamos, de alguna manera le niega beneficio, le quita los beneficios carcelarios a quien ataca a un carabinero. La ley Retamales, otra de los proyectos de ley nombrados por la alcaldesa Matei, que aumenta las penas, entiendo yo, a alguien que ataca a un carabinero. Y bueno, también está la de inteligencia, que es algo que siempre llevamos años escuchando que en este país no existe inteligencia. Muchos años. Entonces, es cierto, eso está bien atrasada. Por eso, ¿cuáles de estas leyes podrían ser relevantes, cree usted, para efectivamente tener más herramientas para combatir el crimen organizado, la delincuencia, las armas, que son todo lo que ha aumentado en nuestro país? Para el crimen organizado, que es un fenómeno muy complejo que estamos viviendo el mundo entero, pero Chile no está ajeno a eso, y hay un aumento del crimen organizado, particularmente vinculado al narcotráfico y otro tipo de bandas.
Creo que esta ley que está por salir es una buena noticia, le digo, por lo poco que he leído en detalle de ella. Para el aumento de pena, ahí también le hago un pequeño recuerdo. Desde el 2005, en el gobierno del presidente Lagos, yo era diputado en esa época, casi a comienzo del siglo, miren lo antiguo que se modificó el Código de Justicia Militar y actualmente el que matara a un carabinero que se encontrara en el ejercicio de sus funciones será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo, 20 años, a presidio perpetuo calificado, 40 años como mínimo. Esa es la pena más alta que contempla nuestra legislación. O sea, no es necesario aumentar las penas. No es necesario, no se puede subir, salvo que se subiera al piso o se quitara el piso y fuera solo perpetuo calificado, lo que sería un exceso. Entonces, yo creo que ahí hay que actuar con más rigor. Estamos hablando de un crimen doloso, porque hoy día en Concepción hay una discusión respecto del brutal hecho que le costó la muerte al carabinero. Sí. Aparentemente la defensa habla más bien de negligencia inexcusable, de culpabilidad, y la fiscalía entiendo que habla de dolo. Aparentemente la primera resolución del juez de garantía pareciera más inclinarse a la negligencia que al dolo, esa es la impresión por lo que leí en la prensa. Pero ese es un tema que quería clarificarlo porque subir la pena en su expresión máxima ya no se puede más y esto es vigente del 2005. Claro, respecto de las Sí, solamente hay un punto para aclararlo. Como usted dice, claro, porque cuando pasan estos hechos que son tremendos, ¿cierto? En el caso de este carabinero, escuchábamos recién a su viuda, escuchamos la reacción del mismo director general de Carabineros que en el calor de que ha perdido en las últimas horas a 2 de sus funcionarios, por lo menos a uno lo perdió, digamos, y el otro está grave. Por diferentes ataques, uno entiende, ¿cierto?, que hay desesperación en sus palabras. Pero cuando uno ve lo que pasó en Concepción, la pregunta es, solo por el hecho de que el resultado es la muerte de un carabinero, hay que, digamos, tratarlo con la máxima pena como si, digamos, hubiera habido intención. ¿Sabemos si la persona que atropelló al carabinero tenía la intención de matarlo? ¿O eso deja de ser importante por el hecho de que sea un carabinero? ¿Se entiende mi punto? No, lo entiendo perfectamente y se lo contesto inmediatamente. La diferencia entre un cuasi delito, un hecho culpable y un delito, un hecho doloso, no puede ser indiferente jamás. Eso sería absolutamente contrario al derecho. Da lo mismo. Entonces, eso descartémoslo. Probablemente el calor. Es que eso cuesta entenderlo en el calor de la discusión para algunas personas, sobre todo para alguien como la viuda, que está pidiendo la pena máxima. Por cierto. Para esa persona que atropelló a su marido y que lo mató. Sí, pero los políticos, incluso los políticos en retiro, como es mi caso, debemos intentar en este tipo de cosas darle racionalidad a la discusión y no tirarle más benzina al fuego, porque sería muy complejo. Esa no es la labor. Puede ser que produzca momentáneamente más votos, pero hay que ser cuidadoso en eso. Sí. Ahora, respecto a las otras leyes que usted me preguntó, yo creo que la ley de mejorar nuestra estructura de inteligencia es básico. Hay un proyecto que mandó el presidente Piñera a fines de su gobierno, ni siquiera a fines, al 2018, que está hace mucho tiempo, fue aprobado en la Cámara en el Senado y está en la Cámara de Diputados. Yo le pondría urgencia a esa discusión. Creo también que la creación de un ministerio de giro único, exclusivo, de seguridad también es un punto importante, y así por delante otras normas. Yo quiero coincidir en una cosa coincidió en varias, pero en una específica con la alcaldesa Matei. Yo creo que es importante en esto quitarle la mano oposición-gobierno a todo. Aquí, yo sé que pasaron cosas, sin duda que pasaron cosas, pero creo que una buena oportunidad para retomar una mesa prelegislativa sobre 7 u 8 temas centrales. El problema de la seguridad en Chile es un problema grave. No es de ahora, viene de antes. Sí. Pero los últimos datos son más preocupantes. El aumento de la tasa de homicidio a nivel país es francamente complejo. La hemos casi doblado. Es cierto que en comparación al barrio todavía estamos bien. Pero es que el barrio es realmente violento. Nosotros. Exacto, comparemos respecto a lo que teníamos nosotros. Creo que así por delante hay varias cosas que echarle una mirada a las atribuciones de la Fiscalía, cómo estamos enfrentando desde el Ministerio Público el tema del crimen organizado. ¿Será necesario, aquí me voy a echar encima a varios fiscales, pero será necesario y obligatorio que sigamos estableciendo que la distribución de competencia necesariamente debe ser regional?
No podrán haber fiscalías especiales en materia de narcotráfico, de terrorismo, como existen en países con mucho desarrollo en la lucha contra el delito. Hay una buena oportunidad ahora en la Constitución. No para ponerlo específicamente, pero para abrir la posibilidad. Exacto. Bueno, ahí hay varias voces desde el mismo Ministerio Público que lo han sostenido. Que aquí, por ejemplo, claro, que hay que tener una fiscalía especializada que mire varias regiones, porque el crimen organizado se traslada de una región a otra y que si lo estamos mirando en parcela va a ser mucho más ineficiente, ¿cierto?, la lucha contra ese crimen organizado. Pero cuando usted dice, en este caso se necesita una mesa de seguridad. Si aquí había una mesa de seguridad hasta final del año pasado, y hoy día no hay nada. Entonces uno dice, parece que ya el tema de la seguridad no fuera tan urgente, hay otros temas más importantes. No, ¿sabe? Sigue siendo urgente, pero se instaló en la grieta, en el debate oposición-gobierno. Hay que sacarlo de ahí. Yo creo que hay buen ánimo. ¿Cómo ha salido esto del crimen organizado? Con una inmensa mayoría. Yo creo que ya ni me acuerdo cuáles fueron las razones por las cuales se acabó la mesa. Los indultos, ya pasaron, pues. Jorge, fueron los indultos presidenciales. Ahí fue cuando la oposición se baja de la mesa de seguridad. Uno puede entender que eso motivó, y con razón, mucha molestia, mucha gente por la forma y modo, no tan solo que se indultó, sino que cómo se justificaron los indultos. Bueno, pero eso ya pasó. Hoy día nosotros tenemos una necesidad como sociedad. El otro día, en un centro de estudio donde yo colaboro, de estudios de seguridad en la Universidad de San Sebastián, tuve la oportunidad de conversar largo con la fiscal de Algeciras, el lugar donde más droga entra a España, que entra mucha droga. Ella tenía, ¿no es cierto?, responde a una lógica de competencia nacional. Lo mismo en Italia, lo mismo en varios lugares. Tenemos que asumir que tenemos un problema de seguridad que va a ir increciendo. Las bandas organizadas se están preparando cada vez más, ganan territorio, se dedican a nuevos negocios. No nos podemos cruzar de brazos. Jorge, y en ese sentido estoy pensando en el caso concreto, porque hay gente que está haciendo cosas. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, destruyendo o echando abajo las casas, las llamadas casas narco. ¿Eso es, a su juicio, una fórmula eficiente, efectiva, o es solo efectista, como dijo el subsecretario del Interior? ¿Qué le parece? Yo creo que es más efectista que eficiente, ¿eh? Pero a veces las cosas efectistas en luchas contra el crimen organizado sirven. No sé si sea una cosa que nos vaya a permitir ganarle de manera importante la pelea al narcotráfico, pero debo reconocer que es una forma creativa, en el entendido que yo creo que lo está haciendo en función de que son casas, porque en Chile no determina que es narco una persona, un alcalde, no puede ser así, es la justicia lo que determina. Yo entiendo que las vota porque son construcciones ilegales, ¿no es cierto? En función de eso las vota, supongo yo, porque él no dicta sentencia de narcotráfico. Jorge Burgos, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Le cuento que vamos a ir de inmediato al Congreso porque se acaba de despachar a ley el proyecto del cual estábamos conversando, que permite luchar contra el crimen organizado. Así que vamos a escuchar las palabras de la ministra del Interior. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas noticias. Muchas gracias, Connie. Que esté muy bien. Chao, chao.